Hey everyone, Dios les bendiga. Bienvenidos al How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Nuevamente los anfitriones de este podcast les da la bienvenida. Saludos a todos. Jonathan, ¿cómo estás, papito? Dios te bendiga. Hey man, good to see you again. I know it's been a Likewise. while, but qué Yeah. bueno podernos reunir otra vez con ustedes en este podcast, una vez más. De regreso para el Yes, año sir. 2023. First one of the year, 2020, right? 2023. I said Yeah. 2022, my bad. 2023. There you Yes, go. 2023, yes. Christian, ¿cómo estás, papá? Dios te bendiga. Bien, gracias vos, gusto saludarlos a los dos nuevamente. Qué bendición otra vez arrancar con este proyecto. Emocionado por las cosas que el Señor tiene para nosotros este año. Sé que el Señor nos va a abrir Amén. más puertas, Amén, más amén. oportunidades y más chances de tener mejores y más interesantes conversaciones acerca de Él y su palabra. Amén, así es. Les agradecemos a todos los que sintonizaron la primera temporada. La verdad, sigue siendo y es un proceso de aprendizaje, pero esperamos poder en esta temporada, como dijo Cristian, tocar temas, seguir tocando temas que son en relevancia en el área de la alabanza, que pueda ser esta temporada de bendición, al igual como esperamos que la primera temporada fue, y damos gracias al Señor por ese tiempo, pero estamos muy emocionados y agradecidos sobre todo con el Señor por tener la oportunidad de seguir haciendo este contenido para bendición de aquellos que anhelen escucharlo. Así que gracias a todos los que comentaron, nos mandaron mensajes para bendecirnos, bendecir esta plataforma, a los que compartieron también los podcasts, les agradecemos bastante, que el Señor les bendiga. Y Amén. también les mandamos un fuerte abrazo a todos los que, como les digo, se tomaron el tiempo de bendecir este proyecto y dejarnos palabras de amor y motivación. Les amamos en el nombre de Jesús. Um, so, pues hemos estado ausentes de mucha en esta plataforma, pero hemos estado activos. Yo sé que cada uno en nuestras iglesias, en el área en el cual servimos. Y durante estos tiempos, ya que nos ausentamos un poco de la plataforma del podcast, pero aún, como decía, seguimos activos en otras áreas y en otros proyectos. Tomé un momento de reflexión y es de lo que espero que podamos hablar. Because I think it's important to look back sometimes. And not because of nostalgia, or to, maybe contemplate what could have been, how things would have been if I would have made this decision or that decision, regret things. No, I mean in the sense, looking back at, you know, in the sense that, am I the same quality worshiper from 5 years ago, 10 years ago, to now? Am I better or am I worse? I was talking to somebody, or we were commenting on some things uh, in the chat that we have, the support group, and we were talking about something, and it got me thinking. It's like, what would somebody say that saw me 10 years ago? What would they say of the Levi back in that time? They would say, Levi, man, that guy es un ministro que le gusta ponerse skinny jeans, una camisa de vestir sin fajarse, y con sus zapatos de astronauta, como decía mi papá, y su pelo de Goku. Hace 10 años, 8 años, 10 años diría. Es lo que dirían de mí, pero ahora, pero digamos, me evalúo y me veo y digo, ¿he crecido o no he crecido? He crecido, digamos, no solamente en mi instrumento, en mi habilidad de cantar, pero, digamos, hacer esas preguntas, ese autoanálisis, ese autojuicio que es importante hacer, porque es tan fácil mirar a otros ministros, otra gente y digamos, llegar a una opinión o buscar algo que estamos no de acuerdo con tal persona, pero ¿qué tal con nosotros mismos? Nos hemos tomado el tiempo de hacer ese autoanálisis, ese autojuicio y hacernos esas preguntas. ¿Estoy mejor o estoy peor de cómo estaba hace tanto tiempo atrás? Digamos, he crecido en mi habilidad de tocar mi instrumento,
he enriquecido mi vocabulario para poder adorar al Señor, ¿verdad? Para poder ministrar, he crecido en mi conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque no es solamente para los que dirigimos digamos, de ser animadores, decir, oh pueblo, ahora levanta tus manos, oh pueblo, ahora grita, oh pueblo, ahora salta. No, eso es, no, hemos crecido en nuestro conocimiento de la palabra para poder saber ministrar un canto, hacernos esas preguntas. Y quiero darle el tiempo a ustedes para comentar y poder desarrollar este tema, pero quiero terminar my whole rant con este versículo. Segunda de Pedro 3:17. Second Peter chapter 3 verse 17. Y esta es the NIV version. Y quiero llevarte y darte esta forma y este punto de vista que el Señor me daba. And it says this: Therefore, dear friends, since you have been forewarned, on your guard, so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. So in verse 18 it says to grow in the grace and knowledge. And the way that I looked at it is, growing in grace. What is growing in grace? I would say that growing in grace is growing in the things that we are able to do by grace. And one of the things that we're able to do many things by grace, but what's in relevance to the praise and worship ministry, I'm able to partake, in his altar. I'm able to participate in the culto a Dios. I'm able to play an instrument. I'm able to sing. I'm able to speak of his word because of his grace. I'm able to have communion with the Father through Jesus because of grace. I'm able to partake in his nature and his values, because of his grace. I'm able to minister in his presence by grace. So am I growing? Have I grown in these things? I don't know. What do you guys think? Bueno, yo creo que lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo me veían hace 10 años y cómo me ven ahora y cómo me van a ver entre otros 10 años? Y lo más importante, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros con los talentos que nos ha dado? Y no me refiero solo a los talentos de tocar un instrumento, sino como la parábola de los talentos. A lo que sea que Dios te dé, ¿cómo lo estás multiplicando? ¿O será que lo estamos escondiendo? Yo creo que no hay nada peor para un cristiano que quedarse infante, que quedarse estancado en las cosas del espíritu. Cuando el espíritu lo que quiere es llevarnos en una constante revelación, conocimiento y crecimiento en el Señor, en nuestro amado Señor Jesús. Yo lo logro ver, hace un ejemplo bastante sencillo, pero lo logro ver, por ejemplo, en esos grupos de música cristianos que, por ejemplo, a nosotros tanto nos bendicen. Yo les puedo dar no sé, tal vez una lista de los grupos que a mí me gustan, pero independientemente cuál me guste o cuál te guste a ti, por ejemplo, si tú vas y dices como, a la madre, este álbum está buenísimo, tiene música que como me mueve a adorar al Señor y tiene letra bíblica, me encanta. A mí me pasa que cuando yo encuentro uno de esos grupos y esos álbumes, yo empiezo a explorar qué hicieron antes y me voy y trato como de ver todo su recorrido y escuchar desde el primer álbum que sacaron. Y hazte cuenta que de repente la mayoría de grupos empiezan a hacer proyectos de música de, por ejemplo, desde el 1998, luego tienen otro álbum 4 años después, ¿no? En el 2002, y así se van. La mayoría tienen lo común de que van cada 2, 4 años están haciendo un nuevo proyecto. Y me ha pasado que la mayoría de veces, cuando me voy a los primeros proyectos de un grupo que me gustó mucho, que está haciendo cosas muy lindas, los primeros proyectos son tan malos y el nivel técnico es tan plano, tan común, tan burdo. Nothing out of the ordinary. That's what I'm trying to say.
Pero luego ellos no pararon, ellos siguieron trabajando, trabajando sus instrumentos, sabiendo que lo que estaban haciendo era para el Señor, sabiendo que ellos tenían que empezar primero en su comunidad, que era su iglesia local, y el Señor luego los iba bendiciendo y se iba haciendo viral. Y luego de repente, 10, 15 años después, ahora los proyectos que yo estoy escuchando hoy son tan buenos, son tan ricos en contenido bíblico y tienen unas armonías tan preciosas que digo, bueno, eh, no vimos todo, probablemente mucha gente no vio todo el recorrido que tuvo que pasar a estas personas, pero fueron creciendo en gracia, ¿no? Como tú decías, creciendo en gracia, como dándole honor al Señor con lo que les dio, multiplicándose y luego dando estos frutos. Yo creo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que desearlo. Creo que caemos en un error si nos conformamos. Como tú decías, ¿qué estaba haciendo hace 10 años? ¿Será que es lo mismo que estoy haciendo hoy? Tenemos que hacernos esas preguntas y creo que el Señor demanda de nosotros. Es un Dios, nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Es un Dios que se regodea en bendecir y multiplicar. De hecho, hay una parte en la escritura que dice, no sabes tú que yo ciego donde no sembré. Eso le dice a uno de los que esconde los talentos. Entonces, hay un pasaje bíblico, si me dejas leerlo rapidito antes Go de for darte it, el man. tiempo, Jonathan. Me impresionó esto de Jacob. No sé si ustedes conocen la historia de cuando Jacob peleó contra un hombre o un ángel. Y luego, pues, si quieren leámoslo. Está en Génesis 32, capítulo 32, versículo 22. Voy leyendo. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus mujeres, sus siervas, a sus hijos y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar por el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y aquí es donde empieza lo interesante. Dice, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, es decir, hasta la mañana. No dice cuántas horas específicamente pasó luchando Jacob con este hombre, pero fue mucho tiempo. Yo no sé si ustedes han visto las peleas de UFC o si les gusta un poquito lo más de entretenimiento, que es de la WWE o la WF, que sabemos que eso es fake, ¿no? Pero las peleas de UFC a veces duran un minuto. De una buena patada en la cabeza y ya, that's it, knockout. Este hombre luchó por horas con Jacob. Y dice en el versículo 25, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se la dislocó del muslo a Jacob mientras luchaba con él. En otras palabras, en cualquier momento este hombre hubiera podido dejarlo knockout, pero esperó, vio, vio qué más tenía que dar, vio qué más quería de él. Y resulta que en el versículo 26, el hombre le dice a Jacob, suéltame, porque ya se está terminando la mañana. Y Jacob le dice, no te voy a soltar si no me bendices. Entonces el hombre se le queda viendo y le dice, ¿cómo te llamas? Y Jacob le responde, yo soy Jacob. Y el hombre o el ángel le dice, tu nombre ya no será Jacob, sino ahora Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y a mí, mientras yo leía esta historia, Liva y Jonathan, cuando yo la leía, me hizo pensar mucho en esto de crecer en el Señor. Porque una de las excusas que nosotros usamos muchas veces es, yo voy a seguir haciendo las cosas como las hago porque de todas maneras es para el Señor. Hmm. Y Él igual va a aceptar mi ofrenda. Porque lo estoy haciendo con todo mi corazón. Y luego de repente viene algún otro hermano de otra iglesia y te dice, mira, pero esto lo puedes hacer mejor. Y a veces uno se ofende y dice, no, pero es que yo lo estoy haciendo con todo mi corazón. Bueno, yo veo que este hombre, Jacob, no soltó al Señor, él luchó con él para decirle, bendíceme. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Y no le importó salir ahí lisiado, porque dice la Biblia que él quedó lisiado. Ahora yo les pregunto a ustedes y los que me están escuchando, con lo que el Señor nos ha dado, ¿qué tanto nosotros agarramos al Señor y le decimos, Señor, yo no te suelto hasta que tú me hagas crecer en esta área? Me siento estancado. Siento que no salgo de aquí, Señor. No me voy y no voy a dejar de luchar contigo, ¿verdad? Quote unquote. No te suelto hasta que tú no me bendigas, me hagas un rompimiento espiritual en esto que yo siento que estoy estancado. Well, Jacob no solo se quedó viendo al hombre, él peleó. Entonces significa, we have to put some work on it, ¿verdad? Lo que sea que el Señor nos ha dado, tenemos que trabajarlo.
Yo doy clases de guitarra y yo le digo a mis alumnos a veces, hey, todos queremos la atención, ¿no? Porque tocar guitarra es tan cool, que nos vean las hermanas, las chicas, ¿verdad? Otras personas que vean cómo tocamos. Pero we don't want to pay the price. But how do you pay the price? Man, doing the boring stuff, ¿no? Lo aburrido es luchar toda la mañana contra ese hombre, ¿no? Que es practicar, practicar, practicar las partes aburridas, repetición, repetición, repetición. Um, yo escuché una frase alguna vez que decía, you don't practice until you get it right. You practice until you cannot get it wrong. Oh, Entonces, con el Señor, ¿por qué lo vamos a That's hacer good, bro. diferente? ¿Ah? Entonces, buscamos la experiencia para el Señor. Jonathan, ¿tú qué no, piensas? súper interesante lo que estabas diciendo, y yo lo correlacionaba también con what Peter says en segunda de Pedro 1, versículo 5, se los voy a leer aquí rapidito. Yo lo tenía en el New Living Translation, pero dice, supplement your faith with generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with the love for everyone. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, forgetting that they have been cleansed from their old sins. So, para mí una de las cosas principales que hay cuando hablamos de la diferencia entre, no es lo mismo servir a servir con excelencia. Como decía Christian, hay mucha gente que le encanta servir y they get very complacent with their service. Y lo hacen diciendo, un razonamiento en su mente es, lo estoy haciendo con todo mi corazón, es para el Señor, entonces solo lo hacen, ¿verdad? Pero nunca está ese drive, ¿verdad? Esa intención de querer mejorar, de querer hacer algo mejor, como decía Cristian hace un rato, de luchar con el ángel, ¿verdad? Siempre estamos en una posición cómoda. Entonces, para mí son dos cosas que nos hacen entrar en esa actitud. La primera es lo que decía Pedro acá, being short-sighted or being blind. La primera de las cosas es no tener una visión, no tener específicamente trazado el camino de qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres alcanzar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. A mí me pasó el año pasado. Yo estaba haciendo mi plan de trabajo para el grupo de alabanza para este año y el pastor nos había pedido que escribiéramos, como le dijo el Señor a Ageo, escribe la visión en las tablas, ¿verdad? Entonces, empecé a escribir todo lo que había aprendido en el 2022 y cositas así. Y me di cuenta que había un montón de cosas que yo había dejado de hacer for one simple fact, and it was lack of vision, right? The lack of goals. Entonces, este año dije, no, me voy a proponer ponerme metas, ¿verdad? Y alcanzar cosas que tal vez ni siquiera había pensado que podía alcanzar porque no me lo había propuesto en mi corazón, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una de las cosas importantes, es tener una buena visión y no ser míope, ¿verdad? O short-sighted, que nuestra visión solo llega hasta cierto lugar y no pasa de ahí. Lo que decía Cristian hace un momento también, ¿verdad? No aspiramos a nada más. Nos quedamos conformados con lo que ya tenemos. Y para mí esa es la segunda cosa. La falta de visión es la primera, o being short-sighted, right? Y la segunda es being complacent. Now, being complacent is not the same as being lazy, right? So complacency is overconfidence, self-satisfaction, or even smugness that it's bred from success. So, yo creo que todos hemos experimentado eso alguna vez, ¿verdad? Tal vez tu meta era estar en el altar, ¿verdad? Y cantar. Y una vez llegaste, alcanzaste esa meta, you achieved success by reaching that goal, y ahora ya tienes el micrófono enfrente, ahora dejas de practicar y dejas de ensayar y dejas de hacer lo que tenías que hacer, ¿verdad? O tal vez tu meta era tocar la batería un domingo y viene el hermano encargado de alabanza, Leví, y te dice, aquí está, te toca tocar el domingo. Pero, y una vez se alcanza esa meta, empiezas como, ya, bueno, ya se calmaron las aguas, ya se puede todo, ya todo bajar a la normalidad, ¿verdad? And that is complacency, ¿verdad? Sentir de que ya alcanzaste lo que tenías que alcanzar.
y ya no vas a trabajar más para lo siguiente. Laziness, ¿verdad? O pereza es simplemente no querer hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que es igual de peligroso es ese complacency, ¿verdad? O autosatisfacción por lo que ya alcanzaste, que no te motiva a hacer nada mejor, que no te motiva a seguir adelante y a cumplir las metas que te has propuesto, si es que ya tenías metas, porque hay gente que ni siquiera tiene las metas propuestas, ¿verdad? Y yo les quiero recordar to all the people that are listening, de que cuando el Señor llamaba a los músicos y llamaba a los sacerdotes, Él tenía un cierto rigor para hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan en Samuel, cuando dice que a Samuel lo estaba atormentando un espíritu que venía del Señor y lo estaba haciendo caer en depresión, ¿verdad? Y si les leo aquí rapidito en 1 Samuel 16:14 dice, o 16:16 dice, um, a tormenting spirit from God is troubling you. Let us find a good musician to play the harp wherever. So whenever the tormenting spirit troubles you, he will play soothing music, and you will soon be well again. Y entonces Saúl responde, find me someone who plays well and bring him here, right? Tráiganme a alguien que sepa tocar. O sea, él no se estaba conformando con cualquier persona, sino que alguien que tocara muy bien, ¿verdad? Y también, no sé si ustedes recuerdan, pero en Primera de Crónicas, cuando David empieza a hacer el llamado para todos los músicos que van a estar ministrando en el altar, en el capítulo 25:7, dice, ellos y todas sus familias estaban entrenados para hacer música delante del Señor, y cada uno de ellos, los 288, eran músicos consagrados. They were accomplished musicians, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces se nos olvida eso y entramos dentro de esa idiosincrasia tal vez, o esa manera de pensar que hablaba Cristian, y decimos, bueno, es que es para el Señor. Y el Señor lo que mira es mi corazón, ¿verdad? Pero el Señor también ve tu corazón y la intención que hay en él de querer darle lo mejor, ¿verdad? Mucha gente dice, es que el Señor no escucha el tono de mi voz, escucha solo la canción que yo le estoy ofreciendo. Y es cierto. Pero si yo quiero servir al Señor, creo que tiene que haber cierto trabajo que tú tienes que poner para demostrarle al Señor de que Él vale la pena el esfuerzo que estás haciendo, de que Él vale la pena el trabajo y el empeño que le vas a poner a lo que estás haciendo. De lo contrario, es como hacerlo para cualquier otra persona, ¿verdad? Incluso dice la palabra, dice de que todo lo que hagamos, hagámoslo como que es para el Señor, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestra escuela, todo lo que estamos haciendo, dice, háganlo como que es para el Señor. Pero, y cuando se trata del Señor, venimos y no hacemos no lo hacemos con todo nuestro corazón como Él lo está demandando, ¿verdad? Definitely. I think persistence is the key to growth. Persistence is the key to growth. Persistencia, perseverancia es la llave para el crecimiento, y lo que vemos y lo que nos sucede, y yo creo que nos ha sucedido tal vez nosotros, ya sea en el área que servimos o en cualquier cosa en la vida, no vemos los resultados que queremos inmediatamente y abandonamos. Pero tenemos que recordar que para poder, nuestra relación en general con Cristo, nuestra relación en general con Dios es algo continuo. Tiene que haber perseverancia, tiene que haber constancia, porque cuando no hay constancia, cuando no hay perseverancia, cuando no hay comunión, hay frialdad, hay, ¿qué fruto vamos a esperar ver? ¿Qué resultado vamos a esperar ver? You know? Entonces hay que ser persistente. You have to be persistent. I think we're so used to convenience, we're so used to having things quick, that I think patience is not an important attribute. It's not something important in our lives anymore, because we're so used to having things Yeah, very man. quick. Yeah, my dad, Validation, my dad always says fast that food, as well. Like convenience. the microwave kind of messed everyone up, because like we want everything in 30 seconds or less. We want everything that can be achieved. We want it to be microwavable, right? Y como decía Christian también, like you need to Definitely. do the boring stuff. You have to put in the work and all the rudiments, right, in order to achieve what you need to achieve.
tiene que haber un crecimiento, sí o sí. Obviamente el anhelo de servir al Señor, como en todo, Él siempre llega a nuestro encuentro, nosotros no le encontramos a Él, Él nos encuentra, Él pone el querer de servicio para con su casa, para con Él. Entonces van a ser como un sentimiento, yo quiero servir al Señor. Ok, está bien en tus inicios, pero eso fue hace 10 años. Ahora sigues sirviendo porque está en tu corazón, o has adquirido nuevas habilidades, has crecido. Si dice la palabra en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos el ejemplo en Samuel, primero de Samuel 2:26, y el niño Samuel crecía también, ¿verdad? En estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Entonces vemos aquí el ejemplo en dos ministros, ¿verdad? En dos profetas, ¿verdad? En el inicio de sus ministerios, o antes del llamamiento, ellos estaban en un periodo de crecimiento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener un crecimiento? You know? Sí, eso es muy cierto. Y sabes una cosa, ¿sabes qué me llamó la atención de la historia que estábamos hablando de Jacob? Para estas alturas, cuando Jacob estaba luchando con este hombre, con este ángel, dice la Biblia que pasó horas hasta el alba. ¿Sabes que eso es un detalle que me llama la atención? Que él ya había tenido la primogenitura de Esaú, the birthright. Man, Jacob estaba hambriento de bendición. Man, él no se detuvo con decir, man, ya te intercambié con Esaú la primogenitura. This is all I wanted. Man, I'm going to be blessed with the birthright of being the firstborn, quote unquote. Man, él se encontró con este ángel, este hombre de Dios, y dijo, I want more. Y yo creo que esa es una lección que tenemos que aprender nosotros los que estamos en el ministerio, o tú joven que estás escuchando y que quieres servir al Señor. Never stop being hungry with God, Nunca dejes de tener hambre por más. Yo vuelvo a la pregunta que, por ejemplo, hacíamos hace el principio de este podcast. ¿Cómo estábamos hace 10 años? ¿Y qué es lo que queremos ver en los próximos 10 años? ¿Cómo queremos que el Señor nos siga bendiciendo y seguir creciendo? Tenemos que procurar siempre tratar de hacerlo siempre bien para el Señor, prepararnos y todo, pero también nunca dejar de tener hambre. Jacob ya había obtenido eso que tanto quiso de su hermano mayor, pero eso no lo detuvo de luchar con Dios, y uso la palabra luchar entre comillas, quote unquote, porque realmente lo que estaba él era siendo persistente, ¿verdad? Como decías tú hace un momento, de persistence. Sigue probando, sigue intentando, sigue pidiendo, sigue clamándole al Señor, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y yo me imagino que el ángel estaba así como que, bro, ya le quitaste a tu hermano lo que tanto quería, ya lo tienes, y tienes un montón de bendición. What you mean? ¿Ah? Y él dijo, no, yo no te suelto hasta que tú me bendigas más. Man, y mira lo que le pasó a Jacob. De tanto persistir, his name was changed. Su identidad el Señor se la cambió, y él fue pasado ahora a otra dimensión. Dice la palabra que le cambió su nombre, ya no fue más Jacob, que significaba engañador, sino que ahora lo pasa a una nueva dimensión y le cambia el nombre a Israel. Y el Señor le da otro tipo de bendición. Quiere decir que tú, si tienes esa hambre, si el Señor te da algo que tú estabas esperando y el Señor te está haciendo prosperar en eso, no dejes de tener hambre, porque esa misma hambre te va a hacer que seas persistente con el Señor y lleves tu talento o tu ministerio al siguiente nivel, donde el Señor te va a pasar a otras dimensiones, donde ya tu identidad va a cambiar. Eso a mí me enseña que el Señor, su intención sí es verte crecer, y sí es verte prosperar en lo que el Señor te está dando. Vuelvo a tocar la parábola de los talentos. Mira lo que dice la parábola de los talentos. Él regresa y espera que lo que sea que te dio, tú lo multipliques. Y el que escondió su talento se lo quita, y ¿sabes a quién se lo da? Al que más tenía. Tiene más. Yo no sé si eso a ti te enoja. A mí me enoja, porque ¿cómo es posible? Si a mí me diera un poquito y no lo puedo multiplicar, Señor, ¿por qué se lo vas a dar al que ya tiene un montón? Y no sé si te ha pasado que de repente has visto ministerios o ministros
que sobreabundan en gracia del Señor y se están multiplicando y están rebalsando su copa de bendiciones, llenos del Espíritu, multiplicándose en todo lo que hacen. Y tú dices, ¿de dónde el Señor está bendiciendo tanto a esta persona? ¿Y será que estas personas no estarán recibiendo de lo mucho que los que se les dio poco, el Señor se los está quitando y dándoles a los que sí están multiplicando mucho? Nosotros somos rápidos en juzgar a veces ministerios que están creciendo y dando muchos frutos, pero no sabemos cuántos de los que se les dio un talento no lo lograron multiplicar y el Señor se los quita y se los da a los que Wow. ya tenían Sí. más. Entonces yo te puedo instar a ti y esto es para mí también y para nosotros. No dejemos de tener hambre, seamos como Jacob y luchemos con el Señor por más bendiciones, porque el Señor es una fuente inagotable, es una fuente inagotable. Yo creo que es el mejor recurso que podemos tener, acudir a la fuente inagotable de bendiciones y de ¿cómo se llama? Y de Yeah. ministerio, ¿no? Eso es lo que yo podría agregar a la Man, persistencia. I think I'm definitely going to have my wife listen to this podcast because I'm always saying I'm hungry and she gets mad at me. So I'm going to tell them, hey, hay base bíblica para que puedan Ese decirte que Dios. always have to be hungry. I'm always hungry, man. So Este- no, man. So I think, yeah, Yo también, exactly. Sacho, I fake think it. I'm gonna get in a lot of trouble right now because what I'm about to say, man. But I don't know. I don't know what do you guys think about this. Um, you guys let me know if you agree with me on this or not. But yo creo que we are speaking as three Hispanic kids, right, living in the U.S., right? So we come from a Hispanic background, right? And more than likely, a lot of the people that we're talking to, or that are listening to us, are also Hispanics living in the U.S., right? I think, man, what I've noticed from our culture is that we are not very musically inclined. I don't know if you guys agree with me or not, but from what I've seen, from the people from our churches, man, like no tenemos como, digamos, culturalmente la música no es algo que se nos pone desde pequeños, ¿no? There are obvious exceptions to that. That is not, that's not the rule of the 100%. Pero, por ejemplo, yo no sé, cuando yo crecí en la escuela, nuestras clases de música eran como un little recorder, la flauta dulce, right? Y nos ponían a tocar solo una o dos canciones y nuestro examen era tocar una de esas canciones eh, para el examen final, ¿no? Aquí en los Estados Unidos muchos crecen en banda, ¿no? Tocando instrumentos, aprendiendo instrumentos de orquesta. Eh, Tienen muchísimo más inclinación musical porque primeramente tienen los medios para hacerlo, ¿no? Tienen la educación para hacerlo. Y muchas veces yo siento que nuestras congregaciones es algo que nos hace falta muchas veces. No sé si se han dado cuenta ustedes o no. Just nod if you guys agree with me or not. Pero that's what I've noticed, right? Si lo comparamos, por ejemplo, con otras iglesias de corte americano, por ejemplo, IBC, Indiana Bible College, o diferentes iglesias donde miras los grupos de alabanza y hay como 100 voces en el coro, 4 guitarristas, hasta 3 bateristas atrás, ¿verdad? Y and you listen to them y es como que estuvieras escuchando a cantar ángeles, ¿no? Como que estuvieras escuchando que los cielos se abrieron y sale música de los cielos porque they are so musically proficient that it blows your mind, right? Y, y después venís y vas, por ejemplo, a las iglesias pequeñitas de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos un pianito y una baterita mal afinada, ¿verdad? Y ahí estamos tratando de hacer nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y dice el hermano todavía encima de que está mal afinada la batería y está la guitarra le hace falta 2 cuerdas, pero dice el hermano que lo está tocando, pero lo estoy haciendo con todo mi corazón, ¿verdad? Y ahí es donde yo siento que estamos cometiendo el error, porque si a nosotros se nos fue dado poquito, como dice Cristian, ¿verdad? Se nos fue solo dado un talento. Pero muchos de lo que hemos estado haciendo con esto es decimos, bueno, pero es que no tenemos los medios, no tenemos la inclinación cultural, no crecimos en un ambiente musical, no hicimos, nos ponemos a empezar, nos ponemos a poner un montón de excusas, como lo hizo la persona que tenía un talento. No, pues es que
¿Para qué lo voy a arriesgar mi talento? ¿Para qué lo voy a, mejor lo voy a esconder, ¿verdad? Y lo que nos ponemos a hacer es nosotros a esconderlo también culturalmente como la comunidad hispana. En vez de querer alcanzar la excelencia Mm, musical que han alcanzado estas otras iglesias, ¿verdad? Y obviamente nosotros tenemos, obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Pero tenemos algo que no hay en muchas iglesias que sí tienen esa excelencia musical. Y es de que nosotros, el Señor, en su misericordia, ha dado un derramamiento de su espíritu increíble a nuestras iglesias y nos ha dado un avivamiento por medio de la alabanza. Entonces, imagínense ustedes dos, imagínense si a ese avivamiento y a esa presencia, a ese mover del espíritu, le mezcláramos nuestro mejor esfuerzo para llegar a alcanzar técnicamente lo que otras iglesias de corte americano, por ejemplo, han alcanzado. Si pudiéramos combinar esas dos cosas, ¿qué alcance tendría lo que estamos haciendo nosotros, verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Daniel, en el libro de Daniel, eh, le dicen, a él lo escogen porque era el que estaba mejor preparado. Y por eso, porque a él lo escogieron, porque él estaba mejor preparado, él pudo presentarse delante del rey y encargarse de los asuntos del rey, dice la palabra, ¿verdad? Les pongo otro ejemplo. Comparemos a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Y obviamente Pedro y Pablo, los dos son unos ministros de grande peso, los dos tienen muchísimo de qué hablar, grandes siervos del Señor, pero en preparación eran dos personas muy diferentes. Por ejemplo, tenemos a Pablo, ¿verdad? Ustedes saben que Pablo venía de una familia prominente, él era fariseo, quiere decir que era estudiado en la ley, él conocía la ley, ¿verdad? He was literate, ¿verdad? Era estudiado, dice la palabra de que él estudió a los pies de Gamaliel, dice, o sea, él sabía la palabra, conocía la ley, era multilingüe, tenía doble ciudadanía, ¿me entienden? Venía de una buena familia, lo más probable. O sea, Pablo era una persona que venía muy bien preparada. Y ahora comparémoslo con Pedro. Pedro era un pescador, ¿verdad? Y en medio de todo lo lindo que tenía Pedro, Pedro era simplemente un pescador. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero decía el hermano Otto, ¿verdad? Que Dios puede usarte si tú eres un cuerno, ¿verdad? Un cuerno, una trompeta de cuerno, ¿verdad? O una trompeta plateada. Y los dos producen sonido, pero el alcance que tiene la trompeta plateada va a ser muchísimo mejor que lo que va a tener un cuerno, ¿verdad? Entonces, la preparación que nosotros tengamos como ministros de altar, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo solo a la preparación musical, me estoy refiriendo a la preparación en todo, ¿verdad? La preparación doctrinal que nosotros tengamos, como decía Levi al principio, have I improved my vocabulary? ¿Verdad? He aprendido nuevas maneras de adorar al Señor. ¿Cuánto tiempo estoy pasando solito yo con mi instrumento? Fíjate que yo estaba dando unas clases de canto a unas personas y me sorprendía de que cuando le decía a las personas, ok, haz esto con tu voz, no lo pueden hacer. Y es gente que ya canta en el altar, pero no lo pueden hacer y no lo pueden hacer porque no conocen su voz. ¿Cómo podemos nosotros eh, pretender hacer algo si no conocemos nuestro instrumento, ¿verdad? Y de la misma manera por ejemplo, tocamos el piano, pero no conocemos el instrumento, no sabemos las notas, no sabemos tal cosa, ¿verdad? ¿Cómo pretendemos nosotros después entonces servir al Señor de una manera excelente, ¿verdad? Entonces, what do you want to be? Do you want to be, a musical horn, or do you want to be a silver-plated trumpet, right? El Señor a las dos puede usar, el Señor puede usar a las dos cosas, pero el alcance que va a tener el mensaje de Pedro no va a ser el mismo mensaje, el mismo alcance que va a tener el mensaje de Pablo. Pablo, ustedes saben de que pues, él es el apóstol de los gentiles, ¿verdad? We can arguably say that he reached a lot more people, ¿verdad? Que la que alcanzó Pedro, pero porque los niveles de preparación de ellos dos eran diferentes. Entonces, el reto para nosotros, creo yo, muchas es that we want to become that silver-plated trumpet and that we want to have a better reach, ¿verdad? Combinando la excelencia musical, la excelencia técnica, la excelencia en todo lo que hagamos con una vida llena del Espíritu, ¿verdad? Palabra revelada, alabanza restaurada. Combinar esas dos cosas para tener el mejor alcance.
Qué interesante, regresando a la parábola de los talentos. Lo que era juzgado y lo que fue juzgado no fue con lo que ellos poseían al principio, sino el resultado al final de lo que hicieron con lo Ya. poco, lo mucho que ellos poseían en el momento. Y lo interesante es que a todos, la expectativa es que todos hicieran crecer o que hubiera algún tipo de aumento o crecimiento de lo que ellos tenían en posesión o acceso al principio. Entonces, el punto que estamos haciendo aquí es: no importa el nivel de recursos o el nivel de conocimiento que tú por el momento posees, nuestra responsabilidad There es you go. que lo hagamos crecer. You know? Entonces, excusas, mucha, ya no hay. O digamos, podemos crear excusas, pero honestamente la mayoría de los que están escuchando y van a escuchar este podcast, me imagino que de alguna manera tienen acceso a él y es por medio de internet. Están viendo este podcast por YouTube. Ahorita, en la manera en cómo nosotros podemos hacer crecer aquello que el Señor nos entregó por gracia, ¿verdad? Está a nuestro alcance. Ese es el punto que estamos haciendo, que un Dios excelente se merece excelencia. Yo decía y ponía algo la semana pasada, y son dos puntos de vista, digamos, diferentes, pero digamos, el dicho era así. Lo puse en inglés, pero lo voy a decir en español. ¿De qué me sirve tocar con excelencia si no puedo tocar tu corazón, Señor? Pero ¿de qué me sirve tocar o ministrar delante de ti si no lo hago con excelencia? You know? Porque, digamos, hay gente que dice, es que ¿de qué sirve ser un músico excelente si no puedo tocar con la excelencia el corazón de Dios? Porque lo que Dios mira es el corazón. Ok, pero, right back at you, te lo ponemos de otra manera. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces pretender presentarme delante de un rey si no es con excelencia? Yo sé que tu definición de excelencia tal vez en el momento es diferente a la mía, pero el punto es que sea diferente el mañana, que sea mejor. Ese nivel de diferencia, esa definición de excelencia para con tu vida, tú conoces tu habilidad, tú conoces en qué posición estás en el momento. Tenemos que hacer crecer lo poco, lo mucho que el Señor nos ha dado. Y dejar de mirar, decía el salmista, ¿verdad? Obviamente lo aplicaba en el contexto de los impíos, pero tiene sentido porque es tan notorio esta verdad, lo que el salmista decía en el Salmo 73, versículo 2. Aunque él lo aplicaba a los impíos, decía, por poco resbalaron mis pies, ¿verdad? Porque tuve envidia de los arrogantes y viendo su prosperidad, ¿verdad? Pero honestamente ha sucedido en la iglesia, nos ha sucedido tal vez a nosotros por mirar o criticar la habilidad o la posición de otros ministerios, de otros ministros, por andar enfocados y mejor dar nuestros recursos y tiempo, creatividad, ¿verdad? A dar opiniones de otros. Nosotros no nos hemos hecho ese autojuicio y han resbalado nuestros pies completamente porque nosotros seguimos igual y ellos siguen creciendo. Nosotros seguimos igual o peores. Y bueno, malo el Señor les sigue añadiendo allá, ¿verdad? Entonces, utilicemos nuestro tiempo, utilicemos los recursos a los cuales tenemos acceso hace poco o mucho para que haya un crecimiento en nosotros, porque va a venir el día en que se nos va a ser probado. Tengas mucho, tengas poco, la expectativa es de que hagamos crecer lo que el Señor nos ha dado por gracia. En el nombre de Jesús. Y me encantan los ejemplos que daban, ¿verdad? A estos jóvenes en su momento, ¿verdad? Que se les convocaba delante del rey, delante de una corte, delante de una audiencia como tales, ¿verdad? Porque estaban preparados, ¿verdad? Vemos el ejemplo con David, él estaba preparado. El ejemplo de Daniel y sus amigos fueron a buscar a los más sabios de Israel para poder servir en la corte del rey.
¿verdad? O el ejemplo de Eliseo también, cuando mandó a llamar a un tañedor para poder, ¿verdad? Crear una atmósfera profética, ¿verdad? ¿Quieres que el Señor te llame? ¿Quieres esas posiciones? Prepárate, porque queremos posiciones Yeah, de honra sin prepararnos, yeah. sin preparación, ¿verdad? Y yo decía al principio, antes de que Jesús empezara su ministerio, decía ahí en Lucas, él crecía en sabiduría y crecía en gracia. Antes de que Samuel saliera a ungir a reyes, él crecía en gracia y crecía en sabiduría Yeah. para con Dios y para con los hombres. Y nosotros, para nosotros, mucha, hermanos, hermanas, jóvenes, no es la excepción. Tiene que haber Yeah, dude, I just wanted to add crecimiento to en that, el nosotros. versículo que hablaba yo, hacía referencia es Daniel 6:3 y está en la New Living Translation as well. Dice, Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and high officers. And Mm, because of Daniel's great ability, the king made plans to place him over the entire empire. He was more capable, man, right? wow, Tremendo el Danielito. tremendo. Christian, any final remarks, papito? Sí, brother, no sé cómo estamos de tiempo, tú me avisas. Um, Dale, we go one more round. one more Dale tú, round. le das Jonathan y le Bueno, doy yo. We can edit this um, part out, yeah. al principio de la llamada os hablaba contigo y yo escuché algo que me gustó mucho hace unos días que decía esta frase, the best time to plant a tree was 20 years ago. El Ujú. mejor momento para plantar un árbol Mm, era hace 20 años. Entonces, lo que te puedo decir tú que estás escuchando, e incluso nosotros tres que estamos discutiendo este tema en el Señor, es no lo dejemos al tiempo, sino que confiemos en el Señor. El Señor nos ha llamado. Y hay una frase que escuché un pastor una vez que me gustó mucho. El que paga invita. El Ah, que invita perdón, paga, perdón, sí. es el que invita paga. El que paga. el que pague. Es al revés, el que invita paga. Y cuando el Señor te llama, Él te está invitando y Él te va a preparar. Jonathan estaba dando el ejemplo del contraste, ¿no? El contraste entre ah, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y aunque los dos tenían backgrounds o pues historias diferentes, el Señor los llamó a ambos y los preparó a ambos en su manera. Y es a través del Señor que cuando te llama, te prepara y tienes que creerle de que lo que sea que el Señor te va a dar o ya te dio, el Señor te va a ayudar a multiplicarlo. Con tus propias fuerzas va a ser difícil. Mira, solo las cartas que estamos leyendo de Pedro son impresionantes. Estamos hablando de un pescador, pero que estaba lleno del Espíritu Santo. Y es lo que tú tienes que procurar, pedirle al Señor que te llene de su Espíritu para hacer cosas como las que hacía el apóstol Pedro. Mira, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, Jonathan leyó a partir del versículo 5. Si leemos dos versículos antes, el versículo 3, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios te va a dar a través de su divino poder todo lo que tú necesitas. Mira lo que sigue diciendo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Tú ya aceptaste al Señor, tú aceptaste su llamado, el reto de servirle. Todo esto tú lo vas a recibir a través de aquel que te llamó, nuestro Señor Jesucristo. Él no te va a dejar, Él te va a dar la capacidad, las herramientas y el impulso a través de su Espíritu para poder multiplicarte. Mira cómo termina diciendo este versículo. Lo hace por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Es un Dios excelente en lo que hace. ¿Tú crees que si te va a llamar te va a dejar tirado a medias? No, no, no. Ese vas a ser tú que lo vas a dejar tirado a medias. El Señor no lo va a hacer. El Señor te va a dar todo lo que tú necesitas por medio de su poder y su excelencia para que puedas seguir multiplicándote y creciéndote. Así que yo te invito a que no tengas miedo, que tengas fe en el Señor, le creas. Y aunque el panorama se ve muy difícil, y aunque probablemente es un árbol que va a tardar en crecer, el mejor tiempo para empezar es ahora. El mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El mejor tiempo para empezar a creerle al Señor y trabajar en ese proyecto, en ese ministerio,
en ese plan, esa idea, esa visión que el Señor te está dando a través de su Espíritu es ahora. Entonces dobla tus rodillas, pídele al Señor y Él te va a respaldar. Sí, brother. Y ahí está el versículo 10 para terminar, yo también aquí lo dejo. Y dice, así que queridos hermanos y hermanas, lo estoy traduciendo porque está en la New Living Translation, pero dice, trabajen duro, work hard para demostrar de que nosotros en realidad estamos dentro de aquellos que Dios ha llamado y escogido. Hagan estas cosas para nunca fallar, ¿verdad? O sea, pero para poder demostrar de que hemos sido llamados y escogidos, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte también, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Anhelemos crecimiento. Busquemos el crecimiento más bien, no solamente anhelar. Ya no es tiempo de solamente anhelar, sino de poner el anhelo en práctica, que se vuelva una acción. No te conformes con solamente la promesa, ve y conquista. ¿Verdad? Yo decía algo la semana pasada en las redes sociales de que podemos contemplar a una montaña desde lejos o puedes contemplar todo el panorama desde el punto, desde el summit. Es decir, podemos digamos, perdernos o soñar del cumplimiento de una promesa, o podemos decidir levantarnos, activar nuestra fe y conquistar, ¿verdad? Has recibido promesa, tienes promesa. Yo sé que tú que estás oyendo este programa tienes promesa, has recibido palabra tras palabra. Es tiempo de levantarte y activarte. A veces yo decía en un devocional también, somos tan espirituales que decimos, es que la promesa que yo recibí va a suceder al tiempo del Señor, tan espirituales. No, el tiempo, como decía mi hermano Cristian, es ahora. It's now. El tiempo era ayer, pues, más bien. You know? So, Sí. activémonos, porque viene el tiempo en que se nos va a ser probado aquello que el Señor nos dio. En el nombre de Jesús. Agradecemos a todos los que nos han sintonizado, mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Este ha sido el How Podcast.